Pavel estaba hablando de la educación y tú le observabas que en ese momento él no logró la emotividad del público, sí, ni ovación, pero lo que yo quería observar era que realmente en ese tema de la educación él está navegando en sus aguas, porque realmente él ha logrado una gran legitimidad con el tema del 4%, el reconocimiento de la construcción de las aulas, de la construcción de las escuelas, la tanda extendida, etcétera. Y creo que es un momento en el discurso que le asuma la idea de que él ha cambiado la dinámica en materia educativa, habló de esa revolución educativa. Yo pienso que esa es una parte del discurso en la que él logró una gran efectividad de comunicación con el público. Esa es la observación que yo quería hacer. Pero de nuevo recojo el tema de pero yo no lo sentí así, la verdad. Yo sentí que como es la piedra angular del presidente, pensé que ahí se le iban a parar varias veces, lo iban a aplaudir, y no quizá discursivamente no lo necesitaba, precisamente, porque pero tampoco es una novedad. El tema es eso, que no logra imprimir algo nuevo a lo que ya se venía haciendo, y no logra dar respuesta a una creciente preocupación de, bueno, tenemos tanda extendida, tenemos más horas de clase, tenemos más aulas, tenemos mejores estudiantes, tenemos mejores procesos de aprendizaje. La sociedad tiene que ir elevando la presión y los requerimientos a quienes toman decisiones. Uno de los problemas con estos discursos es que las expectativas es que el presidente hable de todo. Entonces se hacen muy largos. Al hacerse muy largos es muy difícil mantener la emoción, mantener la estamina alta en el escenario, incluso en el público televidente. Por eso, fíjense, ustedes mismos comentaban de que faltó tal tema, que faltó el otro tema, o se hubiera pasado las 2 horas. Entonces, en un escenario así, lograr momentos de alta, desde el punto de vista emotivo, es muy difícil. Y él, con toda la conciencia, quienes trabajaron ese discurso, dijeron, vamos a hacerlo en el momento final, con un tema que va a tocar las fibras más sensibles del pueblo dominicano. Sobre todo porque el presidente Danilo Medina no se ha caracterizado por ser un gran orador, o sea, no es como, por ejemplo, lo era Balaguer. El propio Leonel creó un estilo y sabía entonar en un momento preciso, sabía guardar silencio. Danilo es más llano, no hace esos truquitos, no lo hace. Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Flavio Darío. Quienes estructuraron esta pieza, porque no deja de ser una fiesta, muy bien pensada. Fíjate que una de las grandes deficiencias de este gobierno... ¿Habrá sido los brasileños? Bueno, yo no sé quién fue, pero quien lo hizo es un genio en honor a la verdad. ¿Por qué? Fíjate que el gran talón de Aquiles de esta administración sigue siendo el problema de la corrupción. Y fíjate cómo él borra lo que fue el año pasado a lo interno del gobierno en materia de corrupción. El caso de la OISOE, el caso de haberse retirado del caso del senador, y cómo él entonces recoge ese caso y de una u otra forma, en ese escenario, lo borra todo. Y termina real y efectivamente dejando, en cuanto a lo que es la lucha contra la corrupción, un buen ambiente. Bueno, de hecho, pero no hay duda de que muy bien articulado. Minimizó ante la entrevista que le hicieran los directores de prensa, minimizó el caso de la USOE, minimizó todos los casos que se han denunciado de corrupción. Bueno, basta con leer que molesta, la verdad. Sí, pero basta con leer el dictamen de la Dirección General de Compras y Contrataciones para saber y darse cuenta qué fue lo que pasó ahí. O sea, la cantidad de anomalías que una institución del propio gobierno revela en su dictamen, obliga al Ministerio Público Real y efectivamente a llevar ese caso hasta las últimas. Y ojalá que tome el presidente o manifieste la misma voluntad que manifestó en el caso de Bahía de las Águilas. Bueno, inclusive que manifieste esa misma voluntad con el caso de Joe Santana, ¿verdad? Porque el procurador no ha hecho ni ha dicho nada, y yo pienso que ya es hora que comencemos a investigarlo aquí con la red que estableció en el país y qué funcionarios o qué personas se beneficiaron de eso. Pavel, acabo de oír a Abinader decir nuevamente de que son cifras falsas. Tú, como economista, ¿qué me dices? Yo creo que es muy difícil uno retar al Estado cuando el Estado tiene el monopolio de la cifra. A veces hay institutos independientes en algunos países que ayudan a contratar las cifras, pero eso es muy difícil. Lo que uno puede hacer es tomar otras cifras oficiales y ver si tienen sentido. Yo creo que ahí es donde viene la debilidad de la cifra de pobreza que presenta el presidente Medina. Pero, por ejemplo, ¿es mentira los 400.000 empleos nuevos que surgieron? Bueno, esa es la cifra oficial que tenemos. Pero no hay forma de comprobarlo. No hay forma de comprobarlo. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente: 400.000 nuevos empleos significa dejar el desempleo exactamente igual. No, yo pienso que es un error de la oposición rebatir el discurso diciendo que las cifras no son correctas. Tremendo error. ¿Por qué? Por lo que dice Pavel, en parte, o en gran medida, porque la cifra la genera el Banco Central.
Entonces, obviamente, parte de la cifra macroeconómica. Entonces, váyase a pelear con el Banco Central, que es una institución técnicamente muy sólida, con una tradición, y son las referencias que tenemos. Yo creo que la oposición lo que tendría que hacer es hacia dónde podrían ellos llevar estos temas de educación, de seguridad social, de empleo, de inflación, de salud pública, hacia dónde podrían llevar ellos estos temas, estos asuntos, estos problemas, distinto a como el gobierno lo está llevando. Pero dar como respuesta al discurso del presidente Medina de que las cifras son falsas, yo pienso que desde el punto de vista de la efectividad del discurso es posiblemente el presidente por eso quiso poner cifras internacionales. ¿Viste las cifras que estableció el presidente de que hemos bajado, hemos subido, estamos mejor posicionados en lo que se refiere, por ejemplo, a inversión de capital, inversión humana? Sí, pero eso son cosas pequeñas. ¿Por qué no mencionó, por ejemplo, cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano en la República Dominicana? ¿Cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano? Se ha mantenido relativamente destacado en los últimos 5 o 7 años. Y eso es malo. No ha mejorado, ¿Qué significa eso en términos perdón, igual pasa con la tasa de la cifra de desempleo. El presidente está diciendo que está creando 100.000 empleos anuales, pero 100.000 empleos anuales implica dejar la tasa de desempleo exactamente donde él la encontró. ¿Pero por qué? Porque son 400.000, o es que es tampoco que porque todos los años la fuerza laboral crece, la cantidad de gente que va al mercado de trabajo a buscar empleo crece. Para usted lograr reducir la tasa de desempleo tiene que crear mucho más que eso. ¿Ya? Entonces no lo presente exactamente como un logro, entonces, a menos que tú quieras decir que es un logro haber dejado las cosas como están, pero creciendo como se está planteando al 7, al 6%, hasta más del 5%, decir que usted creó 400.000 empleos al año o que su política contribuyó a crear 400.000 empleos al año es un éxito bastante modesto. ¿400.000 al año o no, 400.000 en total, 100.000 al año es un éxito bastante modesto. Entonces, usted tiene que ver, usted lo que tiene que prestar atención es por qué el crecimiento económico no se está traduciendo en un mejor empleo, en un mayor empleo, y eso y además tampoco se está traduciendo en mejores salarios. Entonces, probablemente lo que necesitamos ir mucho más allá de sencillamente plantearnos que estamos creciendo, y sino ir a cuáles son los sectores que están creciendo, cuál es mi política industrial, cuál es mi política de desarrollo agropecuario, más allá de las iniciativas específicas de apoyo a los pequeños productores. Usted tiene una política de desarrollo agropecuario en sentido amplio e integral, tiene una política de desarrollo industrial que cree más empleo y que haga que el sector industrial escale tecnológicamente. No, eso no es un tema solamente del gobierno y de responsabilidad del gobierno, es de toda la sociedad. Esa parte de la oposición entonces tiene razón. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Fray Darío, y tienen que llevar el tema más allá de sencillamente rebatir la cifra y decir, tenemos que traducir, tenemos que hacer que el crecimiento tenga una diferente calidad. ¿Verdad? De algo tenemos que partir. Ahora, generar empleo es una tarea múltiple, es el resultado de inversión privada. Obviamente el gobierno tiene un papel que jugar, pero también mejorar la educación para que se puedan generar mejores salarios, el entrenamiento de la fuerza laboral, hacer el país más competitivo, más seguro jurídicamente para que venga más inversión. Y en eso hay una gran debilidad, hacer el país jurídicamente ese es el talón de Aquiles del presidente. Está llegando inversión en el área de turismo, él mostró cifras verdaderamente satisfactorias, en otras áreas también, pero lo que quiero decir con esto es que es una dinámica en la que se envuelven diferentes elementos que se confluyen y apuntalan un proceso de generación de empleo y de mejores empleos. Porque no podemos tener salarios altos si hay una fuerza laboral que no está formada. Y ahí no estamos logrando esos resultados. Pero yo insisto, no se trata solo de una labor de gobierno. Yo creo que hay que plantearse una discusión mucho más amplia con el sector privado, con la sociedad en general, y no estamos caminando, estamos de brazos cruzados de hace 20 años con el mismo modelo que promovió Zona Franca, los sectores de Zona Franca, que promovieron los sectores de Zona Franca y turismo. No digo que ellos, sino que la política los promovió, pero no estamos dando el salto hacia otras aventuras, otros sectores. O sea, la creatividad que habla el presidente, que es necesaria tenerla para poder desarrollar un país. ¿Querías agregar algo sobre eso? No, yo concluiría. Yo creo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, yo creo que el discurso fue sumamente exitoso. Pero desde el punto de vista institucional, sin lugar a dudas que el presidente prácticamente fue sumamente deficiente. Yo creo que... Pero explícale a las personas esa parte institucional, o sea, ¿por qué institucional? Bueno, para que la gente pueda entender lo que... Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la corrupción. Bueno, o sea, el impacto, el problema de la corrupción tiene un impacto institucional. Ya. Fíjate cómo la voluntad de un presidente logra que un sistema funcione. Ya, sí, y vemos cómo, por ejemplo, y eso se dio el año pasado, cómo muchas veces la falta de voluntad real efectivamente produce desórdenes
a lo interno del propio gobierno. El caso, por ejemplo, de... La presencia de la jueza ahí, aunque fue emotivo, yo pienso que, no sé, abrazadas con una jueza, uno siempre tiene que verse como fuera de toda... Yo no creo que fue oportuna en honor a la verdad. Pero la verdad, creo que tampoco fue oportuna. Pero, por ejemplo, yo te voy a dar poner un ejemplo. Ahí se ve un involucramiento emocional de una jueza que debió ser, ¿verdad? Claro. Fíjate las contradicciones que se dan, por ejemplo, el año pasado... Vuelvo al año pasado porque fue un año calamitoso en materia institucional, no solamente por cómo se venían comportando nuestros partidos políticos, sino que eso se refleja desde el punto de vista institucional y eso es una realidad. El año pasado, más de 1.200 funcionarios públicos no hicieron sus declaraciones juradas. La presidenta de la Cámara de Cuentas les remite ese informe al Procurador General de la República. Yo te pregunto, ¿qué pasó? Bueno, lo hicieron lo único que yo diría... Entonces, esas son cosas que nosotros también tenemos que tener una visión coherente cuando manejamos el tema de la corrupción. Y de ahí la inteligencia, vuelvo y reitero, de quienes elaboraron ese discurso, de dejar el tema de Bahía de las Águilas para el final, que nos hizo llorar a todos. Yo pienso que una novela mexicana o venezolana se asemeja mucho a ese libreto que nos hicieron. Muy bien pensado. Pero bien pensado, está bien, lloramos. No, lo que iba a decir con respecto al punto de Sergio Tulio, con el cual obviamente estoy de acuerdo, la perspectiva institucional, es que estamos analizando un discurso de un presidente a un país, como si fuera Obama que le estuviera hablando a Estados Unidos. Y a ese presidente no puede pedírsele a nadie que diga 1.200 de mis funcionarios no entregaron la declaración jurada. Esa es la labor tuya, por ejemplo, Nuria. O nuestra, la sociedad como un todo. Coincido contigo cuando hiciste la pregunta a Sergio Tulio de si el tema de la justicia no era ya de un poder autónomo. Yo lo he planteado y Sergio Tulio lo sabe porque lo hemos discutido en la FINJU y lo hemos discutido en otros escenarios. El Poder Judicial internamente tiene sus retos y el liderazgo del Poder Judicial, encabezado por su presidente, el presidente de la Suprema Corte, tiene la responsabilidad de generar los procesos de cambio, de consolidación, de reforma institucional para consolidar la justicia. Porque evidentemente que el cambio en la justicia no va a venir necesariamente de un dictamen del presidente de la República, del gobierno. Pero tampoco vendrá de una decisión del propio Poder Judicial. Es decir, es un sistema en donde confluyen todos los actores y efectivamente hemos visto cómo se han venido comportando, te diría, por los siglos de los siglos. Esa es la realidad. Sí, yo creo que así como dije que los puntos, digamos, le sacó filo a los puntos positivos que eran crecimiento, el tema del campo, el tema de las pymes y el tema educativo, hay 4 puntos negativos que él los manejó para minimizar los problemas que ha enfrentado. El tema de la energía, creo que el gobierno, se le puede perfectamente decir al gobierno, usted fracasó en el tema de la energía, usted está atacando el problema por el lado de la generación cuando no es el problema y no veo difícil que se llegue a finalizar el pacto eléctrico en abril como lo planteó el presidente, me pareció algo sorpresivo. Yo creo que seguimos fundamentalmente con el mismo sistema eléctrico que teníamos hace 4 años y no apunta a que las plantas vayan a cambiar eso dramáticamente. Luego el tema de salud ha sido un fracaso mayor que el tema de la energía. Yo creo que hay un punto muy positivo en la salud y es el importante incremento de la cobertura en el régimen subsidiado de la seguridad social. Yo creo que eso es un punto que puede levantar. Pero en el resto, todo esto que habló de los centros de atención primaria, lo de los hospitales, la percepción que tenemos es que los hospitales siguen siendo el mismo desastre de siempre. Luego el tema de la seguridad. Está claramente, sí, claro, la reforma policial sencillamente fracasó, empezó con mucho brío y sencillamente bajaron las banderas y dijeron aquí lo que vamos a hacer es poner cámaras, dotar a los policías a la policía de vehículos y algún equipamiento más, sin que se logre realmente darle vuelta de transformar, reemplazar esa policía inoperante. Por otro, y finalmente el tema de la transparencia del presupuesto. Yo no creo que se pueda reclamar mucha transparencia y mucho presupuesto. Se habla de licitaciones, pero es muy conocido que muchas de estas licitaciones se arreglan, se benefician a las pymes, pero hay mucha queja de que muchas grandes empresas lo que hacen es constituir pequeñas empresas pymes para poder concursar. El tema de los contingentes arancelarios, también hay mucha queja del manejo discrecional y del involucramiento de los más altos funcionarios con asiento en Palacio en estos negocios. Hay acusaciones en ese sentido que tienen que ser aclaradas. Ahora está el tema de Odebrecht y cómo Odebrecht está metida en todo esto y que ha ganado muchos concursos. Entonces, bueno, otra vez volvemos al tema institucional. Ese es otro punto oscuro que no ha podido, que el presidente no abordó con
con la frontalidad que la sociedad dominicana está demandando. Acaba de decir Flavio, eso no era para abordarlo ahí, sino para hacer un resumen de lo que él establece han sido las cosas que ellos han hecho. Pienso yo, ¿verdad? Como Flavio. Yo ya creo que es hora como de terminar, tenemos que ir a comer y a descansar. Quiero darle las gracias a Sergio Tulio, a Flavio y a Pavel por haber podido resumir este discurso de casi 2 horas como lo han hecho ustedes, magníficamente, de verdad. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Por la invitación. Muy amable.